Buenas tardes, familia. Hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Hechos, ¿no? Por favor. Semana pasada vimos Hechos capítulo 20 y hoy vamos a continuar desde entonces. Amén. Vamos conmigo en Hechos capítulo 21. Vamos. El título de la prédica hoy es largo. Se llama Viviendo intensamente delante al Altísimo. Viviendo intensamente delante al Altísimo. Amén, vamos. La vida, hermanos, es algo efímero. Es algo que, ¿cómo? Efímero. Casi, ¿no? Yo sí, pero ya casi. Es algo efímero, algo que se pasa. Ah, pero soy joven. Bien. Pero muchos jóvenes mueren también. El tema que cuando pensamos acerca de la vida, muchas veces nos quedamos tan enfocados en los planes que tenemos y tenemos que tener planes. Pero que desperdiciamos nuestra vida haciendo cosas que no deben ser las cosas más importantes. Hoy estaba en un funeral con muchos de ustedes de acá. Infelizmente la tía de nuestro querido hermano Dylan falleció. Y es una situación que todos ahí se quedan pensando en que realmente importa en la vida. Sí. Vamos a Eclesiastés, antes de Hechos, vamos a Eclesiastés capítulo 7. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Eclesiastés capítulo 7. Versículo 1. ¿Estamos todos ahí? Eclesiastés está después de Proverbios, ¿no? Está después de Salmos. Capítulo 7, versículo 1 dice: vale más el buen nombre que el buen perfume. Vale más el día en que se muere que el día en que se nace. Vale más ir a un funeral que a un festival, pues la muerte es el fin de todo hombre, y los que viven debieran tenerlo presente. Wow. Acá directamente está hablando, más vale ir a un funeral que a un festival. ¿Por qué? En un festival las personas están pensando acerca de ¿qué? En nada. En disfrutar, en placer, en pecado, en egoísmo, en aprovechar de otras personas muchas veces. Wow. Pero en un funeral las personas están siendo un poco más profundas en que realmente importa en la vida. Vamos, Daniel. Yo personalmente, yo quiero tener una vida que alaba a Dios. Amén. Una vida que glorifica a Dios. Y yo creo, si tú estás en domingo en la tarde en este servicio, tú crees también eso. Pero una vida que glorifica a Dios, una vida que alaba a Dios, es compuesta, lógicamente, de días que alaban a Dios, Sí. de días que glorifican a Dios. Sí. Y días que no son como, uno más, otro más. No, días intensos en que ponemos Dios en primer lugar. ¿Amén? Amén. Por eso, viviendo intensamente delante al Altísimo. ¿Amén? Amén. Y si tú sacas B, I, D, A, tú tienes vida, que es el regalo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos a Hechos, capítulo 21. Vamos, Daniel. Vamos, Daniel. Hechos, capítulo 21. Predica, hermano. Creo que desligaron el aire acondicionado ahorita, ¿no? No, que no escucho nada. Que realmente está. En Hechos capítulo 20, ¿qué vimos ahí en la semana pasada? Éutico se durmió en la ventana, recuerden, ¿no? Se cayó y Pablo fue, abrazó a él vivió nuevamente. Y después Pablo comendó y comisionó a todos los líderes de Éfeso a tomar como personal, a cuidar cada uno de los hermanos que estaban en Éfeso. Wow. Que esa no era una comisión solamente para Pablo, que era el apóstol ahí, sino para todos los discípulos que estaban en Éfeso. Amén. Amén. Y te ha sido increíble, hermanos. No sé para ti, pero para mí te ha sido increíble estudiar acerca del libro de Hechos, porque son las cosas que los discípulos hicieron después que Jesús resucitó. Sí. Y esas son las mismas cosas que si queremos cambiar el mundo para Dios, nosotros tenemos que hacer para glorificar a Dios también. ¿Amén? En Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús está comisionando a sus discípulos. Yo les daré poder cuando enviar el Espíritu Santo, y ustedes predicarán no solamente en Jerusalén, pero Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Wow. Y eso que pasa en capítulo 2,
con la venida del reino de Dios, y que el Espíritu estaba sobre todas las personas ahí, y 3,000 personas fueron bautizadas en el nombre de Jesucristo. Wow. Capítulo 3, Pedro, Juan, los apóstoles y muchos otros discípulos estaban predicando fuertemente. Y ya en capítulo 4 y capítulo 5 principalmente, bastante persecución estaba pasando en la iglesia. Capítulo 6, algunos problemas estaban pasando, levantaron otros líderes de la iglesia, no solamente los apóstoles. Entre esos líderes, Esteban. Estoy haciendo un resumen de que vimos hasta ahorita, ¿no? Vamos a ver. Esteban, en capítulo 7 y 8, y fue apedreado de tanta persecución. Sí. En capítulo 9, conocemos la conversión de un hombre que fue bastante utilizado por Dios, Pablo. Wow. Y en su conversión, antes de ser bautizado incluso, Dios ya tenía un plan para su vida. Amén. Antes de Hechos 21, vamos a regresar a Hechos capítulo 9. Vamos a ver. Y recordar cuál era el plan que Dios ya tenía para él. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 13. Vamos, hermano. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, yo he ido a hablar mucho de este hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan a tu nombre. Pablo perseguía fuertemente a la iglesia. Versículo 15, ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel, tanto a gentiles y a sus líderes cuanto a los judíos también. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Wow. La visión que Dios tenía para Pablo es compuesta de dos temas principales. Él va a evangelizar no solamente a los no judíos, pero a los judíos también, si él se torna un discípulo, pero también va a padecer por mi nombre, porque como discípulo hay persecución. Sí. Y eso que vimos no solamente en capítulo 9, después de 3 versículos que Pablo se convierte, ya quiere matarlo. Sí. Y capítulo 10, la venida del reino de Dios para los gentiles también. Y vimos que en capítulo 13 y 14, el primer viaje misionero de Pablo. En capítulo 15, 16, 17, 18, varios servicios ya, hermanos, que vimos todo eso. El segundo viaje misionero de Pablo. Y capítulo 18 hasta capítulo 21, el tercer y último, algunos historiadores consideran, viaje misionero de Pablo. Y ahora vamos a ver qué está pasando en capítulo 21. Amén. Capítulo 21, versículo 1. Hoy vamos a estudiar 3 capítulos de Hechos. Wow. Va a ser un poco rápido eso. Amén. Entonces, aparte sus cinturones ahí y vamos a acelerar. Amén. Vamos a ver. Versículo 1, capítulo 21, versículo 1. Después de separarnos de ellos, esto es Lucas hablando que estaba pasando después que salieron de Éfeso. Amén. Amén, vamos. Después de separarnos de ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de ahí a Pátara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Chipre y de pasar al sur de la isla, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Ahí encontramos a los discípulos, y mira que hay discípulos en varios lugares, ¿no? Y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu Santo, exhortaron a Pablo que no subiera a Jerusalén. Ok, los discípulos querían que Pablo no fuera a Jerusalén. Sí. Muy bien, versículo 5. Pero al cabo de algunos días partimos y continuamos nuestro viaje. Todos los discípulos, incluso las mujeres y los niños, nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Y ahí en la playa nos arrodillamos y oramos. Luego de despedirnos, subimos a bordo y ellos regresaron a sus hogares. Nosotros continuamos nuestro viaje en barco desde Tiro y arribamos a Ptolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos con ellos un día, ve discípulos en todos los lugares. Wow. Versículo 8, al día siguiente salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en la casa de Felipe, el evangelista. ¿Recuerdan de él? Que convirtió el eunuco etíope en camino hasta la Etiopía. Todos los lugares, incluso Cesarea, había discípulos, que eran los 7. Versículo 9, este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Wow. Llevábamos ahí varios días. Cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo,
Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, imagina eso, se ató con él los pies y las manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de ese cinturón y lo entregarán en mano de los gentiles. Un aviso más, Pablo no se va a Jerusalén. Muy bien, versículo 12. Al oír eso, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué me lloran? Mi parte el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Pablo estaba, mira, fue exactamente para que vino, como Jesucristo. Ahí, versículo 14. Como no se les dejaba convencer, desistimos exclamando, que se haga la voluntad del Señor. Después de esto, acabamos los preparativos y subimos a Jerusalén. Algunos de los discípulos de Cesarea nos apoyaban y nos llevaron a la casa de Mnason, donde íbamos a alojarnos. Este era de Chipre y uno de los primeros discípulos. Incluso su nombre está acá. Mira, todo eso estaba pasando y recordaron de uno de los primeros discípulos. Imagina después de unos años acá. ¿Y quién hizo eso? Irving, que era uno de los primeros discípulos acá. ¿Y quién está liderando este grupo que está encallado ahorita? Gustavo, que fue uno de los primeros discípulos. ¿No? Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes nos recibieron calurosamente. Entonces, finalmente llegaron ¿a dónde? Jerusalén. ¿Quién? Pablo y todos sus compañeros que estaban ahí. Versículo 18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver Jacobo y todos los ancianos estaban presentes. Después de saludarlos, Pablo les relató detalladamente lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Pablo estaba contando todas las buenas noticias de todos sus viajes misioneros y de tantas personas, principalmente con un enfoque especial en ¿qué? En los gentiles, en los no judíos que tenían sido convertidos al Señor Jesús también. Amén. Una observación acá, ¿quién estaba en Jerusalén? No dice que Jacobo y los apóstoles estaban ahí, sino que Jacobo era el líder de la iglesia en Jerusalén, medio hermano de Jesucristo, porque Jacobo ya tenía sido decapitado en capítulo 12, y ya vimos estudiado eso también. Pero los apóstoles no se relatan ahí. Históricamente dice que los apóstoles, cada uno de ellos, también comprendieron el mensaje, que el mensaje no sería solamente para Jerusalén, sino los confines de la tierra también. Versículo 20. Al oír eso, alabaron a Dios, las buenas noticias, ¿no? Luego que dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. Ahora bien, han oído decir que tú enseñas que se aparten de Moisés todos los judíos que viven entre los gentiles. Les recomiendas que no circunciden a sus hijos ni vivan según nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer? Sin duda se van a enterar que tú has llegado. Por eso será mejor que sigas nuestro consejo. Hay aquí entre nosotros 4 hombres que tienen que cumplir un voto. Llévatelos, toma parte en sus ritos de purificación y paga los gastos que corresponden al voto de rasurarse la cabeza. Así todos sabrán que no son ciertos estos informes acerca de ti, sino que tú también vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes gentiles, ya les hemos comunicado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de los sacrificios de los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a los hombres y se purificó con ellos. Luego entró en el templo para dar aviso a la fecha en que vencería el plazo de la purificación y sería la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Qué estaba pasando acá? Mientras Pablo estaba predicando y contando todas las buenas noticias del reino de Dios que estaba pasando alrededor de todo el mundo conocido, Jacobo estaba también, Pablo, mira qué increíble. Pero mira qué increíble que pasó también acá en Jerusalén. Miles de judíos también se convirtieron a discípulos de Jesucristo. Sin embargo, muchos de esos discípulos que tenían un trasfondo judío estaban tan envenenados por la persecución que había en Jerusalén de muchos de los judíos que estaban confusos si necesitaban practicar las enseñanzas de Moisés, la ley judaica o no. Y Pablo, para estar bien no solamente a los ojos de Dios, sino también a los ojos de los hombres, hace lo que fue propuesto a él.
Pero vamos a ver que aún así eso no funciona y hay persecución. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Ok, vamos a comprender porque eso es bastante tema. Vamos, hermano. Y eso va a tomar recordar los temas que vimos en los últimos capítulos. Amén. Si tú no comprendes que estoy hablando, lee de capítulo 1 a 20 en tu casa después. No vamos a ser rápido. Vamos. Versículo 27. O tú puedes ver los videos también en YouTube. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, uno de los judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: israelitas, ayúdenos. Este es el individuo que anda por todas partes, enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos, significa no judíos, hasta unos griegos en el templo y ha profanado su lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad a Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Wow. ¿Cuál es el tema que estaba ahí? Estaban enojados con Pablo. ¿Por qué? Porque habían visto 2 de Éfeso, que no eran judíos, eran gentiles, caminando con Pablo en Jerusalén, y después vieron a Pablo en el templo y pensaron: los metió en el templo. Es un judío que no practica la palabra de Dios, pero suponían todo eso. No tenían visto. Miren el engaño de suponer las cosas. Cuando tú escuchas las cosas de una persona que a ti que es cercana a ti, y tú te quedas como enojado con la situación y quieres hablar con la persona que la hirió, ¿qué tú tienes que hacer? Tienes que escuchar a la otra persona también. Vamos a verlo. Tú no puedes suponer las cosas también. Yo escuché que... Ok, quiero escuchar de ti también. Vamos. Muchas veces, ¿no? Ahorita mismo estaba ahí cortando los torrones ahí, ¿no? Y Vanessa se acercó de mí y ya, los dulces. Diré: Vanessa, estoy sirviendo los dulces. Pero me gustan los torrones también. Pero ¿cuál es el punto, hermanos? Si alguien te hiere, no tiene que ver con la situación, sino que suponer puede ser malo. Si alguien te hiere y tú contas para tu discipulador, tú contas para algún discípulo: Danilo, por favor, tú tienes que hacer algo. Ese discípulo, no sé si es discípulo. No, ese discípulo no me envió mensaje de buenos días. Estoy indignado, ¿no? Muchas veces suponemos temas cuando enviamos mensajes y parece como duras, está enojado conmigo. Es un mensaje de texto, pero no hay emojis, no hay figuritas acá. Está enojado conmigo. No podemos suponer las cosas. Vamos a verlo. Mira, ellos suponieron que Pablo tenía llevado a los griegos allá y querían matar a Pablo ya. Wow. Tenemos que escuchar los dos lados, amén. Vamos, hermano. Versículo 30. Toda la ciudad se alborotó. Mira la consecuencia de eso. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. Inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hasta la multitud. Al ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. ¡Wow! Mira qué está pasando acá. ¿Todo por qué? Porque suponieron que Pablo estaba violando la ley. ¿Vamos a continuar? Vamos, hermano. Por favor, el mensaje. No supongan cosas, ¿ok? Vamos a verificar y averiguar la situación. Versículo 33. El comandante se abrió paso, lo arrestó. Mira qué está pasando con Pablo aquí. Y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. ¿Qué probablemente ha hecho? ¿Qué estaban haciendo todo eso? Entre la multitud, cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad de causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en filo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa detrás gritando: ¡que lo maten! Imagina la situación. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no preguntaron a Pablo? Muy bien, estamos llegando a nuestro punto acá. Amén. Vamos, hermano. Versículo 37. ¿Estamos bien, hermanos? Vamos. Versículo 37 dice: cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permites decirte algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. No eres el egipcio, ¿no?, que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto 4,000 guerrilleros. No, soy judío.
natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia. Le respondió Pablo: por favor, permítame hablar al pueblo. Wow. Pablo, en toda esa persecución, no estaba queriendo justificarse. Quería predicar hacia las personas que querían matar a él. Sí. Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué tú probablemente estarías haciendo? Quizás, eso es una justicia. Voy a procesar a cada... Como Pablo quería predicar a todas esas personas que querían matar a él. Literalmente, alguien quiere aprovechar todas las oportunidades para hacer la voluntad de Dios. Mira, él no estaba pensando en sí mismo en cuanto sufría, mientras estaba en sufrimiento y en cadenas y siendo espancado por otras personas. Estaba pensando: tengo que predicar hacia ellos. Amén. Tengo que predicar. Comandante, por favor, ¿puedo hablarte algo? ¿Puedo hablar con esas personas, por favor? Y él lo permitió. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Versículo 40. ¿Estamos todos ahí? Sí. Nuestro primer punto: Dios es soberano sobre quien tú eres. Amén. Dios es soberano sobre quien tú eres. Vamos a ver qué está pasando acá. Versículo 40. Dice: con el permiso del comandante, Pablo se puso en pie en las gradas y hizo un señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Arameo es un dialecto de los hebreos, de los judíos. Muy bien: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Al oír que les hablaba en arameo, guardaron más silencio. Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esa ciudad. Bajo de la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguía a muerte a los seguidores de este camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestigar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve por parte de ellos mismos carta de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco y fui allá con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontraron, para que fueran castigados. Mira, Pablo, una persona que estaba totalmente comprometida con la persecución. Amén. Yo puedo imaginar a alguien que estaba indignado. ¿Ya has visto la cara de alguien indignado? Es muy visible, está como... Si alguien pega a su mamá, imagina eso. Si tú no te quedas indignado con eso, es como... Pablo estaba indignado porque estaban hablando mal cerca del nombre de Dios, estos discípulos de Jesucristo. ¿Quiénes son ellos? Y Pablo hacía de todo para perseguir a esas personas. Y él está hablando en aramaico con esas personas. Palabra: mira, yo era uno de ustedes. Versículo 6. Sucedió que eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo. Imagínate eso, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Wow. Me contestó él. Los que acompañaban vieron la luz, pero no percibieron la voz que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entre en Damasco. Ahí se dirá todo lo que se ha dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron a la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Mira, ¿quién predicó hacia Pablo directamente? Jesucristo. Tomó Jesucristo para predicar a este chico que estaba demasiado comprometido en perseguir la iglesia. Pero no predicó: mira, levántate y empieza a predicar. No, hay un plan de salvación. Sí. Váyate a la ciudad y ahí va a ser dicho para ti que tú tienes que hacer. Amén. ¿Por qué? Porque tú necesitas de perdón de tus pecados. Amén. Versículo 12. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto, que observaba la ley, a quien respetaban mucho los judíos que vivían. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. En aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas tu voluntad y para que veas el justo y oigas las palabras de su boca.
tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate, bautízate y lávate tus pecados invocando su nombre. Amén. Hay un plan de salvación. Aunque Jesucristo aprecia una visión para ti, tú necesitas arrepentirse y ser bautizado para perdón de sus pecados. Amén. Hay un plan de salvación. Sí. Incluso Ananías está, Pablo, ¿qué esperas? Es como Pablo aquí, vamos a tomar otro café para hablar. ¿Qué esperas? Necesitas perdón de tus pecados. Sí. Si tú estás estudiando la Biblia y sabes que tienes que tomar una decisión, quiero preguntarte a ti, ¿qué esperas Sí. para arrepentirse de sus pecados y tomar la decisión de ser un discípulo totalmente comprometido Amén. para Dios? Muchas veces necesitamos ese empujoncito, ¿no? ¿Qué esperas? Porque muchas veces no comprendemos que eso es en serio, hermano. Amén. Sí. Si tú mueres como no discípulo, tú vas al infierno. Eso es realidad. Sí. Y si tú no gusta pensar acerca de eso, eso no cambia la realidad. No gusta pensar que el cielo es azul. Lo siento, continúa siendo azul. Sí. No me gusta pensar que si no soy discípulo, eso es realidad. Y por eso, ¿qué esperas para tomar decisiones? Amén. Para estar cerca de Dios. Amén. Muchos de nosotros a veces escuchamos la palabra de Dios, no me gusta ese mensaje. El mensaje no va a cambiar porque a ti te gusta o no. Hay un montón de iglesias que van a hablar que Jesús te ama y te ama, te ama, y no van a llamarte a cambiar. Vamos a hacerlo. Pero ¿qué esperas para tomar decisiones reales? Amén. Y poner a Dios en primer lugar. Amén. Amén. Pablo hizo y continúa. Versículo 17. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión. Ya de visiones, ¿no? Y vi al Señor que me hablaba, date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga encarcelando y azotando a los que creen en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo, Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó, vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Esto literalmente es una conversión radical. Sí. Alguien que hacía totalmente lo opuesto que estaba haciendo ahora. Él quería matar y encarcelar a las personas que seguían a Jesús. Y Pablo estaba... ¿Por qué vemos a Pablo lleno de convicción? Porque él sabía muy bien, wow, si yo cambié, cualquier uno puede cambiar. Amén. Si yo cambié, que mataba y consentía la muerte de los discípulos, encarcelaba a ellos, si yo cambié, mami puede cambiar. Vamos, mamá. No, si yo cambié, definitivamente, ya puede cambiar. Amén. Vamos. Pero quiero preguntarte a ti, a veces tú tienes algunos amigos, familiares, personas en el trabajo, en la escuela, y tú piensas, esta persona nunca puede ser un discípulo de Jesús. Wow. Mira, cualquier persona puede cambiar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque si tú cambió, esto no es un discípulo de Jesús. Si yo cambié cuando pienso en mi vida, que viví en hipocresía y en iglesias religiosas, ahí, pero lleno de pecados escondidos, y pornografía, masturbación, impureza, egoísmo, orgullo. Si yo cambié, tú puedes cambiar. Amén. Si tú quieres. Sí, eso es verdad. Cualquiera puede cambiar si realmente quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a continuar, versículo 22. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció estas palabras. ¿Qué palabras? Tengo que predicar a los gentiles. Ok. Entonces levantaron la voz y gritaron, ¡bórralo de la tierra! Ese tipo no merece vivir. Personas que estaban hablando en serio acá, ¿no? ¿Cómo se dice acá? ¿No? Batería seria, algo así, no sé cómo se dice. ¿Cómo siguieron gritando? Tirando sus mantos, imagina eso, siguieron gritando, ¡bórralo de la tierra! Tirando sus mantos y rogando porfa al aire. El comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Por favor, guarden ese chico. Mandó que lo interrogaron a latigazos. Ok, una buena manera de interrogar a alguien, ¿no? A latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. ¿Quién estaba haciendo eso? El comandante, ¿no? Muy bien, guarden eso, esos memorias ahí. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí, ¿permite la ley
que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Wow. Al oír eso, el centurión fue y avisó al comandante. ¿Qué va a hacer usted? Resulta que este hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y dijo, dime, ¿eres ciudadano romano? Sí lo soy. Wow. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía. Le dijo el comandante, pues yo la tengo de nacimiento. Wow. Replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Nuestro primer punto, Dios es soberano sobre quien tú eres. La estrategia de Pablo antes para evangelizar las ciudades era ir a las principales ciudades, las ciudades más influyentes, y ahí hablar con todas las personas. No, hablar con las personas influyentes. Pero acá Pablo tiene una otra estrategia también. Su DNI de Roma. Su DNI romano. Y estaba, mira, yo soy ciudadano romano. Ustedes no pueden hacer eso. Dios, desde nacimiento, lo había hecho un ciudadano romano para que él en esa situación pudiera pasar. Amén. Mira, Dios determina tiempos y lugares, no solamente para tu conversión, definitivamente para su conversión también, pero para cumplir los planes que tiene para tu vida. Amén. Tu corte de pie, la altura que tú tienes. Me gustaría ser 10 centímetros más alto. No, la altura que tú tienes. La ciudad en que tú nació. Wow. Pues ¿por qué no soy más diferente? Porque si fuera diferente sería tan orgulloso que no se tornaría discípulo. Amén. Dios sabe de todo. Dios sabe exactamente los planes para cada uno de nosotros. Amén. Yo eso en mi vida, toda mi vida, no toda mi vida, pero de los 12 hasta los 17 años, yo hice un curso de inglés que nunca utilicé. Nunca lo utilicé. Yo utilizaba para el propio curso de inglés, pero no se aplica. Yo estaba en la universidad y la primera vez de toda mi vida que yo utilicé mi inglés fue cuando compartieron la fe conmigo. Wow. Porque aún todavía no sabían hablar portugués. Mira, hay un plan de Dios por detrás de cada detalle de tu vida. Sí. Cuando Apolo compartió con Irby, Apolo no hablaba tan bien español, Para nada. como ustedes pueden comprobar. Pero Irby tenía estudiado portugués. Vamos a ir. ¿Por qué Dios hizo Humberto tan inteligente? Para ganar una beca para ir a Brasil y ahí encontrar discípulos. Vamos, Berlinho. Y igual que Vanessa. Sí. Vamos, mami. Mira, Dios tiene un plan en tu vida. Wow. La carrera que tú estudias, las personas que están alrededor de ti. Ese es tu DNI romano. Amén. Dios tiene un plan por detrás de todo eso. Yo no solamente pude estudiar la Biblia, pero también fui un misionero en Estados Unidos. Eso ni existe. Es como un misionero al revés, ¿no? Contrario. Pero con el punto, Dios tiene planes para sus vidas. Sí. Amén. Y si tú estás acá ahora, quiero decir algo. Dios quiere que tú seas un discípulo de Jesús. Amén. Entonces, por favor, contiene un estudio bíblico con la persona que me invitó para estar acá, para poder ser un discípulo totalmente comprometido con Dios. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo acá. Nuestro segundo punto. Segundo punto. Amar a Dios en todas situaciones. Amén. Vamos. Vamos, hermano. Amar a Dios en todas situaciones. Personas celebran, los hermanos que están así lloran. Amén. Amar a Dios en todas las situaciones. Capítulo 22, versículo 30, donde terminamos. Amén. Amén. ¿Estamos todos ahí? Sí. ¿Estamos todos conmigo? Sí. Es bastante lectura hoy, ¿no? Sí. Nunca hicimos esto juntos, ¿no? Vamos, Vamos a avanzar. Al día siguiente, que Pablo había sacado su DNI romano, al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos de Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Todo el consejo de los judíos. Imagina, todos los judíos
todo el liderazgo de los judíos en la capital del judaísmo del mundo. Reúne a esas personas. Quiero saber por qué esas personas quieren matar a ese chico. Y eso que el comandante hizo. Reunió todos los líderes de los judíos para presentar a Pablo delante de ellos. Versículo 30. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. ¿Ok? Pablo estaba, ok, una más oportunidad para predicar a todos los líderes de los judíos. Amén. Capítulo 23. Pablo se quedó mirando fijamente al consejo y dijo: hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante esto, el sumo sacerdote Ananías ordenó que los que estaban cerca de Pablo que golpearan la boca. ¡Hipócrita! A usted también lo va a golpear Dios, reaccionó Pablo. Pablo estaba indignado. Ahí está sentado para juzgarme según la ley. ¿Y usted mismo viola la ley a mandar que me golpeen? Los que estaban junto a Pablo le interpelaron: ¿Cómo te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Hermanos, no me había dado cuenta de que era el sumo sacerdote, respondió Pablo. De hecho, está escrito: no hables mal del jefe de su pueblo. Pablo, aún lleno de sus convicciones, se redimió y pidió perdón cuando estaba equivocado. Pero sin equivocarse de todas sus convicciones también. Mira, a veces como discípulos estamos llenos de convicción, pero tú pecas. Y tú vas a hacer cosas que no son correctas también cuando vas a hablar con otras personas. Y si tú pecas, tú tienes que pedir perdón. Y reconocer su error. Y mira eso, Pablo aún menciona en la escritura que él mismo tenía violado, porque no sabía que era sumo sacerdote. Tenemos que siempre pedir perdón. Amén. Capítulo 23, versículo 6. Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, exclamó en el consejo. Mira, hay una diferencia entre los saduceos y los fariseos. Ambos los dos grupos eran parte del liderazgo de los judíos, pero ellos tenían algunas diferencias en sus creencias. Sí. Y Pablo estaba como: ok, hay fariseos y saduceos acá, ya sé que voy a hablar. Versículo 6. Hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, surgió una altercada entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Los saduceos sostienen de que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Se produjo un gran alboroto y algunos de los maestros de la ley, que eran fariseos, se pusieron de pie y protestaron. No encontramos ningún delito con este nombre, dijeron. ¿Acaso no podría haber hablado un espíritu o un ángel? Se tornó tan violento el altercado que el comandante tuvo miedo que hicieran pedazos a Pablo. Así que ordenó que los soldados se bajaron para sacar de ahí por la fuerza y llevárselo al cuartel. Una vez más, Pablo está siendo salvado por gentiles. Y siendo salvado por gentiles. Muy bien, versículo 11. A la noche siguiente, el Señor se apareció a Pablo y dijo: ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que los des también en Roma. Mira, si Dios aparece a Pablo en una visión y dice ánimo, Pablo necesitaba ¿de qué? Ánimo. Pablo es una persona increíble, pero golpes y golpes y golpes y persecución. Ánimo, Pablo. De la misma manera que tú estás hablando a los reyes de los judíos acá, tú tienes que hablar también al rey de los gentiles. Amén. En Roma. Que antes era un sueño de Pablo, que era predicar en la principal capital de influencia de todo el mundo. Que era un sueño para él. Sí. Ahora es una orden de Dios. Es necesario que tú vas allá a predicar en Roma. Amén. Mira, muchas veces podemos tener sueños con Dios. Pasa Dios, sería tan increíble poder ir a un equipo misionero. Y pasan los años, ok, Apolo va a un equipo misionero. Ok, ahora es una orden de Dios. No. Hace Dios, yo quería tanto que tuviera una iglesia ahí en Lima. Ahora tú tienes que ir a una iglesia en Lima. ¿No? Carol, hace 2 años no existía la iglesia acá en Lima, ¿no? Esta iglesia. Y Carol oró: Dios, alguien va a ser enviado para la iglesia de Lima, ¿no? A mí me gusta ir a la iglesia de Lima. Para implantar esa iglesia tan especial.
Y pasó 6 meses después, una otra pareja que actualmente lidera la iglesia en Bogotá, Colombia, fue elegida para venir acá, Tulipa Itza. Tulipa Itza iban a venir acá para implantar la iglesia en Lima. Y Carol, amén, Dios. Yo quiero orar para que los líderes que tú eligió puedan ir a Lima. Amén. Y a partir de ahí su oración empezó a ser los líderes que tú eligió. Y con las cosas que tenían que pasar en Bogotá, cambiaron todos los planes. Y yo y Carol vinimos acá para Lima. Amén. Pero antes que era un sueño para Carol, ahora es una orden de Dios. Wow. Mira, tenemos que tener sueños para Dios. Y cuando tú amadureces tus sueños, pueden vivir órdenes. Es necesario que tú hagas esto. Amén. Esto fue lo que pasó con Pablo. Vamos a terminar acá. Vamos a ver. Versículo 12. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Muy de mañana, los judíos tramaron una conspiración y juraron bajo maldición no comer ni beber hasta que lograron matar a Pablo. Imagina un grupo de personas totalmente comprometidas. Wow. Mira, hasta qué punto una persona que no quiere servir a Dios puede ir. Estamos hablando de judíos que querían hacer eso por Dios. Quizás esa sería la voluntad de Dios, por matar a ese chico. Mira, hasta qué punto las personas pueden ir para proteger y para hacer sus propios deseos, para proteger sus propias voluntades. Hay personas que organizan manifestaciones gigantes para proteger y para defender sus propios directos de inmoralidad, con todos los tipos. ¿Hasta qué punto las personas pueden ir para defender sus causas? Versículo 14, versículo 13. Más de 40 hombres estaban implicados en esta conspiración. Imagina eso. Wow. En esta sala hay con unas 20 personas. Imagina el doble de esas personas. Todos nosotros juramos acá. No vamos a comer ni beber hasta que matemos a ese chico. Wow. Eso es fuerte. Versículo 14. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, en el respaldo del consejo, pídanle al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes con el pretexto de obtener información más precisa sobre el caso. Nosotros estaremos listos para matar en el camino. Pero cuando el hijo de su hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Mira, imagina, ¿no? Estaba caminando por ahí, su sobrino, estaba escuchando: van a matar al tío Pablo. Y se corrió al cuartel para contar a Pablo. Versículo 17. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleva a este joven. Versículo 16. Pero cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró en el cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleve a este joven al comandante, porque tiene algo que decirle. Así el centurión lo llevó al comandante y le dijo: el preso Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante tomó la mano al joven, lo llevó aparte y le preguntó: ¿qué quieres decirme? Los judíos se han puesto de acuerdo para pedirle a usted que mañana lleve a Pablo ante el consejo con el pretexto de obtener información más precisa acerca de él. No se deje convencer, porque más de 40 de ellos lo esperan emboscados. Han jurado bajo maldición no comer ni beber hasta que hayan logrado matarlo. Ya están listos, solo aguardan que usted les conceda su petición. Wow. El comandante despidió al joven con esta advertencia: no le digas a nadie que me has informado eso. Entonces el comandante llamó a sus centuriones y le ordenó: mira eso, mira qué está pasando alrededor de Pablo ahora. Entonces el comandante llamó a sus centuriones y le ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Mira qué Dios estaba haciendo ahora para proteger a Pablo. Mira eso, 200, todo un ejército ahí. Yo nunca he visto eso, ni el desfile acá de Lima. Versículo 14. Y preparen cabalgaduras para llevar a Pablo sano y salvo al gobernador Félix. Además, escribió una carta con estos términos: Claudio Lisias,
a su excelencia el gobernador Félix. Recuerden, estábamos bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces escribieron para el gobernador Félix acerca de Pablo. Muy bien, saludos. Los judíos prendieron a este hombre y estaban a punto de matarlo, pero yo llegué con mis soldados y lo rescaté, porque me había enterado de que era ciudadano romano. Bueno, antes lo tenía interrogado a latigazos y después descubrió que era ciudadano romano. Mira, el mundo va a mentir para parecer bueno. Va a distorcer la verdad para hacer que, mira, yo lo sabía, estoy protegiendo solamente eso. En verdad lo estaba protegiendo. Pero personas van a mentir para tener una imagen buena, ¿no? Hermanos, acá mismo es muy común con San Pablo también, pero discípulos hablan la verdad. Amén. No distorcen la verdad para parecer alguna otra cosa. Amén. Amén. Yo quería saber que lo acusaban, así que llevé a ser judío. Descubrí que lo acusaban de algunas cuestiones de su ley, pero no había contra él cargo alguno que mereciera la muerte en cárcel. Cuando me informaron que se tramaba una conspiración contra ese hombre, decidí enviarlo a usted enseguida. También les ordené a sus acusadores que expongan delante de usted los cargos que tengo contra él. Así que los soldados, según se les había ordenado, toda la tropa, todas las cabalgaduras, todo eso, tomaron a Pablo y lo llevaron de la noche hasta Antípatris. Al día siguiente dejaron que la caballería siguiera con él mientras ellos volvían al cuartel. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador y le presentaron también a Pablo. Félix leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Él enterarse que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. Y ordenó que lo dejaron bajo custodia en el palacio de Herodes. Mira, usted va a ser mi testimonia no solamente a los judíos y a sus reyes, pero también a los gentiles y a sus reyes. Pablo estaba hablando directamente con todo el liderazgo de los judíos, pero también con todo el liderazgo de los gentiles también. Amén. Mira, el plan de Dios estaba se cumpliendo acá, pero Pablo estaba siendo utilizado mientras todo ese plan de Dios. Mira, el plan de Dios quiere cumplirse en tu vida. Sí. Dios determinó tiempos y lugares. Dios determinó el color de tu piel. Dios determinó que tú estuvieras acá. Pero tú tienes que perseverar. Pablo en toda situación estaba ahí, ¿no? Ánimo. Pablo se quedó totalmente enfocado en hacer la voluntad de Dios. Sí. A veces es difícil ser discípulo. Sí. No es. No sé qué tú estás haciendo, pero ser discípulo demanda perseverancia. Demanda carácter. Demanda hacer las cosas porque tú comprendes por qué las haces. Muchas veces pensamos, eso es difícil. No, sí es difícil. Pero hay una escritura que dice que los mandamientos de Dios no son difíciles. Vamos conmigo en 1 Juan capítulo 5 para terminar. Vamos. 1 Juan capítulo 5. ¿Tú amas a Dios? Sí. Amar a Dios, podemos decir, no, sí, amamos, eso puede ser verdad, pero amar a Dios no consiste en decir yo amo a Dios. Tú puedes decir a su esposo, a su esposa, yo te amo, y ser infiel. ¿Verdad? Eso significa que no la amo. Pero yo te amo y fui infiel. No, tú no me amas si es infiel. Si nosotros hablamos que amamos a Dios, pero somos infieles a Dios, con pocas palabras, no amamos a Dios. Versículo 3, mira qué dice acá. En esto consiste el amor a Dios, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos, sus mandamientos, no son difíciles de cumplir. ¿En qué consiste amar a Dios? Obedecer a Dios. Amén. Sí. Si yo amo que amo a Dios, pero no obedezco a Dios, ¿eso significa que yo amo a Dios bíblicamente? No. Si hay siempre alguien que está me hablando, Danilo, tú tienes que amar a Dios, tú tienes que amar a Dios, tienes que amar a Dios. ¿Yo amo a Dios? No.
Sea alguien siempre que tiene que decirte, mira, tú tienes que llegar cielo al servicio, tú tienes que compartir tu fe, tú tienes que tener sus tiempos con Dios. ¿Tú amas a Dios? Tenemos que pensar acerca de eso, hermanos. Sí. Y tenemos que tener carácter frente a las Escrituras. No estoy hablando con niños, no estoy hablando con ministerio de niños acá. Estoy hablando con hombres y mujeres que servimos a Dios. Amén. Y tenemos que amar a Dios de acuerdo con sus Escrituras. Sí. Pero es curioso para mí porque amar a Dios significa morir a sí mismo, significa perseverar en probación, en pruebas, significa perseverar en situaciones difíciles. ¿Cómo que sus mandamientos no son difíciles de cumplir? ¿Quién escribió? Juan. Las cartas de Juan fueron escritas por Juan. ¿Y quién era el único apóstol que estaba de frente a Jesús cuando Jesús estaba siendo crucificado? Juan. Y Jesús dijo, Juan, esa es tu madre, vale, ese es tu hijo. El único que estaba delante de la cruz. Juan vio con sus propios ojos el sufrimiento de Jesucristo por sus propios pecados. Y cuando pensaba, levantar temprano, compartir mi fe, perseverar en persecuciones, esos mandamientos no son difíciles de cumplir. Vamos. ¿Qué es difícil? El final de todo, hermano. Quiero llamarnos cada uno de nosotros a tener una vida de intensidad para con Dios. Amén. Una vida que vale la pena. Sí. Y tú ya sabes que cuando vivimos de esa manera, tú eres feliz. Amén. Cuando tú realmente se comprometes con la palabra de Dios, cosas están pasando, ¿no? Está en fuego, ¿no? Pero tú estás en paz con Dios. Tú ayudas a la situación, claro, pero tú tienes paz en tu corazón. Amén. Pablo estaba en toda la situación, pero estaba lleno de convicción Amén. para hacer la voluntad de Dios. Amén. Una vez más, hermanos, llega suficiente ya. Vamos a tomar responsabilidades por nuestras decisiones. Sí. Si queremos ser discípulos y permanecer como discípulos, claro, vamos a ser siempre nuestros discipuladores nos ayudando, nos animando. Pero es siempre, ya sé, como 20 veces que están hablando contigo. Tú tienes que revisar si tú realmente amas a Dios. Amén. Y tomar una decisión de recordar por qué tú eres discípulo. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque Jesús murió en la cruz por ti. Amén. Vamos a recordar por qué tenemos que servir a Dios. Porque Jesús nos sirvió a nosotros Amén. en nuestro lugar. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén.